6:43 minutos, 6:43 minutos. Bueno, y esta semana hemos arrancado el análisis de las reacciones a la reciente designación de Dino Mon como director de la Caja del Seguro Social. Incluso ayer pregunta obligada al ministro de Economía y Finanzas, quien considera que sí va a ser necesario una cuota de sacrificio, tanto por parte del Estado panameño, que tendrá que hacer los aportes para enfrentar la crisis, como la de los asegurados, que también tendrían que analizar la posibilidad de aplicar medidas paramétricas. Medidas paramétricas que siempre ha manifestado a su favor el ahora designado director Dino Mon. ¿Qué consideran los jubilados? Hoy con nosotros Guillermo Cortés, del movimiento Mundos de Jubilados y Pensionados. Don Guillermo, un placer tenerle con nosotros. Hemos escuchado a médicos, hemos escuchado a empresarios, hemos escuchado a pacientes, pues es momento de escuchar a los jubilados. Sí, ¿qué le parece la designación? Gracias, Castalia. Bueno, yo creo que la designación es un asunto del presidente Molino. Sin embargo, sí me preocupa la posición permanente del licenciado Dino Mon. Es una persona que en todas sus intervenciones, uno de los temas para él más importantes, que a veces pareciera como que es el único que puede arreglar el asunto, es tocar las medidas paramétricas. Yo le quiero sugerir al licenciado Mon que, independientemente de que se diga que usted es un gran actuario, usted desde el 2005, vamos a hablar de la ley 51, está involucrado con el Seguro Social. Entonces, usted conoce perfectamente, o debe conocer, por qué el problema de la caja. Tocar las medidas paramétricas debe ser, para mí, el último eslabón de la cadena. Tiene que verificar la mala atención médica, la falta de medicamentos, la falta de respeto de muchos funcionarios hacia el usuario de la caja, que somos los dueños. Así es. Entonces, hay otro tema, la junta directiva, don Dino Mon. Usted sabe perfectamente, y voy a hablar nada más del 2005 para acá por la ley 51, que las juntas directivas han sido la debacle, porque las juntas directivas tienen facultad para administrar el Seguro Social, para vigilar al director general. Sin embargo, no hace su labor. Mire usted la representación nuestra. Como dicen popularmente, bien, gracias a usted. No vemos ningún accionar de este caballero. Entonces, el señor Dino Mon, si toca las medidas paramétricas, que sea al final. Es más, hay grupos de pensionados y jubilados que dicen que ni siquiera quisieran que Dino Mon llegara al puesto. Entonces yo les digo, si lo designó el presidente, dejemos que el hombre llegue, que haga su trabajo, el trabajo que él dice que va a hacer. ¿Qué proponen ustedes? Usted ha dicho dos cosas importantes. Uno, la junta directiva no ha hecho su trabajo no solo para acompañar y fiscalizar la administración del director que le corresponde en su momento, sino para velar por los mejores intereses de los asegurados, que son los dueños, usted bien lo señala, los dueños de la Caja del Seguro Social. Precisamente. Partamos por ahí, o sea, la falla está en los gremios y asociaciones que están representados ahí, representando a todos los panameños. Yo no me siento representada en esa junta directiva. A partir de ahí yo estoy segura que en casa muchos no se sienten representados por esa junta directiva. Ok, ya somos dos que no nos sentimos representados. ¿Qué pasa? Que los gremios deberían escoger a sus representantes de manera democrática. Por ejemplo, la Confederación de Jubilados y Pensionados. Llega una persona, se toma la confederación, conversa 4 o 5 federaciones y él queda siendo candidato a representante de los jubilados en el seguro. O sea, no es democrático. Le hago un llamado a Dinosca Montalvo, la licenciada Dinosca, ministra de Gobierno. Mande a revisar las reglas que rigen la Confederación de Pensionados y Jubilados, para que tengamos la opción en su momento de escoger democráticamente. Y observe, ¿por qué no nos sentimos representados usted, muchas personas y yo? Los pacientes tampoco. Ahí hay, personas con enfermedades crónicas. En esas juntas directivas, licenciada, hay personas que tienen 20, 25 años. Entonces, en esos gremios no hay más nadie que pueda representarlos. Esto ¿Y no es rinden importante. cuenta, don Guillermo?
Bueno, o sea, si me estoy equivocando, me corrige, pero yo quiero saber si se rinde cuenta, por ejemplo, por parte de la Junta Directiva, a través de sus actas, qué se ha aprobado, qué se discutió, a qué se están oponiendo. Mire, recuerde que sobre todo en los últimos 5 años, aquí todo es tabú. Entonces eso debería ser tan transparente como de llevarlo después de la sesión a la luz pública. Yo no conozco de eso. Okay. Es más, yo conversé con nuestro representante en una ocasión y yo le dije, ¿qué has hecho tú por los pensionados y jubilados? Sí. Entonces, el señor Dino, yo le recomendaría, repito, que las medidas paramétricas sea lo último. La parte administrativa. Sí. ¿Cuántas personas tiene usted dentro del Seguro Social que han llegado simplemente a ganarse el salario, a permanecer 2 años y después de 2 años decir eso lo soy sabemos. Permanente? Usted, hay 2 cosas puntuales. El señor Dino Mon es no solamente actuario, sino él ha sido consultor, miembro del equipo de reformas de la Caja del Seguro Social. Sí, sí. O sea, y habría que decir, si alguien sabe de números y sabe, claro, más allá del informe de la OIT, es ese señor. Yo creo que al menos así lo entiende la opinión pública. Pero usted señala, más allá de las medidas paramétricas, ¿hay otra salida, consideran ustedes? Bueno, nosotros tenemos que ver la actitud del licenciado Mon en cuanto a saber, por ejemplo, cuánta deuda el gobierno central y las entidades descentralizadas en Seguro Social, en cuota de obrero patronal. Él dijo en una entrevista que el hecho de que los empresarios deban cuota obrero patronal, sí, esto significa para él, según él, poca cosa. Eso fue lo que dio a entender. Señor Dino Mon, cualquier millón que entre al IBM, o sea, es importante. Voy a rescatar parte de los datos que compartió recientemente acá en TVN. Explicó que los ingresos de la Caja de Seguro Social son poco menos de 1.100 millones de dólares y los egresos de 2.300 o 2.400. Hay un déficit de 1.300 millones. Okay. O sea, eso es grave. Entonces, ayer cuando le preguntábamos al ministro, ¿sí o sí el Estado tiene que aportar? Él dice sí, pero también tiene que haber una cuota de sacrificio, mire, de los asegurados. Siempre se ha pedido la cuota de sacrificio al trabajador. Eso es una realidad. Entonces, si tenemos que llegar allá, primero vamos a ver ese aporte del que habló el ministro precisamente, porque aquí en Panamá no se establece una norma que diga que de las utilidades del canal cada año 300 millones van al fondo de IBM. Si el canal es de todos. Entonces, aquí hay fórmulas, Castalia. Lo que pasa es que el que llega a las posiciones le importa un bledo con el de abajo. Esa millonada que falta en el Seguro Social, señor Dino Mon, revise la parte administrativa. Revise la parte administrativa. Los miembros de la Junta Directiva con periodos vencidos, yo quisiera saber si han trabajado en las últimas sesiones y han cobrado dieta. ¿La devolverán o no? Porque están en un periodo vencido. No tenían por qué estar allí. Pero esas, aunque devuelvan las dietas, aunque las elimine, eso no va a solucionar la crisis tampoco. Todo ese dinero es necesario hoy, Castalia. Todo ese dinero. Y no me gusta esa expresión del licenciado Mon, como que si faltan estas 3 tasas, eso no es nada. Oiga, sí es algo, señor Hay que Mon. hacer docencia y eso parte por nosotros para poder, porque estoy segura en casa cuando empezamos a hablar de medidas paramétricas, la gente dirá, ¿qué son esas medidas paramétricas? Es definir si es necesario, por ejemplo, que a nosotras las mujeres, que es lo que se está escuchando, nos van a aumentar la edad de jubilación. A las mujeres y a los hombres. Pero las mujeres hoy día nos jubilamos a los 57 años. Algo adicional. Pero o sea, tenemos que definir, y ejercicio lo vamos a tener que empezar a hacer, saber entender, 1, cuáles son las medidas paramétricas. 2, entender los modelos que tenemos, el mixto y el solidario. Okay. Y por qué el solidario se ha quedado ya sin aportes y tenemos ya la muerte respirándonos en la nuca desde hace ya mucho tiempo, señalando que ya los fondos se acaban este año. Ok, ahí habría que revisar a fondo la ley 51, comenzando por allí. ¿Qué significan las medidas paramétricas? Para que la gente esté clara. Aumentar la edad, la densidad de cuotas, el porcentaje de las cuotas. Entonces, eso no es lo que quiere el trabajador. Nadie quiere que lo aumenten nada. Si tuviésemos que llegar allá, yo tengo que insistirle al licenciado Dino Mon
que ese debe ser el último eslabón de la cadena. Primero verifique el desastre interno del Seguro Social. ¿Qué han hecho los que han manejado los bienes del Seguro Social? Eso es importante saberlo. ¿Por qué el Seguro Social, con tantas propiedades, aún arrenda locales para funcionar? Eso no es necesario, señor Dinomón. Aquí hay muchos temas que podemos conversar, nada más que en una entrevista en televisión el tiempo es limitado, pero como no, invítenos y conversemos. ¿Cómo espera usted de los jubilados que el presidente José Raúl Mulino inicie este proceso? Él les señala que espera más o menos en noviembre tener más claro el panorama y una propuesta para salir de la crisis. Bien, yo debo suponer que el presidente Mulino habla de noviembre porque el licenciado Mon entra en función el 1 de octubre. Entonces él va a tener todo el mes de octubre para tener clara la situación interna, algunos detalles que él no conozca, porque usted bien lo dijo, él tiene muchos años de estar involucrado con el Seguro Social. Y a mí me extraña mucho que el licenciado Mon en sus intervenciones no hable, por ejemplo, de la parte administrativa. Que no haya mencionado para nada la caída del sistema hace más de un mes y que ese sistema tiene información financiera dentro de él. El licenciado Mon no ha hablado de eso. Entonces, si vamos a hacer las cosas con claridad, y como dijo ayer el ministro del MEF, yo no conozco al ministro del MEF, pero me parece que va a ser una buena labor. Transparencia, transparencia y transparencia. Entonces, señor Dinomón, comience a investigar internamente lo que ya usted debe saber y después, si tenemos que tocar las paramétricas, habrá que explicarle al pueblo por qué se toca y cómo. Para cerrar, don Guillermo, en esta cadena, el último eslabón son los jubilados. Nosotros. Hablemos de ese derecho que ustedes tienen. Ayer el ministro le reconoció y decía, yo sé que a él le toca formar parte de las decisiones económicas, pero sabe también que hay un compromiso para mejorar la calidad del servicio. Y de verdad deja mucho que decir las permanentes denuncias de mala atención y tratos en la Caja del Seguro Social, que pueden ser provocados por 1000 cosas, incluyendo la falta de especialistas dentro de la Caja del Seguro Social y de otros recursos. Mire, por ejemplo, ¿qué reclamamos los pensionados y jubilados? Y deben ser todos los asegurados. Un buen servicio. Una prontitud en la adquisición de citas. No es posible que una persona como nosotros, que ya por la edad tenemos algún padecimiento, tramitemos una cita hoy con un especialista y se nos da para dentro de un año. Entonces yo siempre pregunto, ¿llegará esa vieja o ese viejo al consultorio dentro de un año? Es muy difícil. Los medicamentos, yo tengo una larga lista. Mire, la amlodipina, que es un medicamento baratísimo, se mantuvo como 1 mes y medio en el Seguro Social, que en ninguna de las instalaciones había. ¿Quién explica eso? ¿Quién maneja las compras del Seguro Social? ¿Quién aprieta al distribuidor? Sí. Pero usted va a la farmacia privada y sí hay. Y es tan grande el movimiento del medicamento que cuando la amlodipina tenía 3 semanas de estar escaseando en el Seguro Social, en algunas farmacias le subieron el precio. Vaya canallada, sobre todo con el pensionado. Esas distorsiones tienen que terminarse. Todo eso tiene que corregirlo, señor Dino. Usted tiene la fórmula porque usted conoce muy bien, usted ha hablado de la Ley 51 y sabe perfectamente que la Ley 51 también es parte del desastre que fue cuando Martín Torrijos. Entonces, nosotros lo único que le sugerimos, las medidas paramétricas, que sea al final de la cadena. Primero vaya a la parte administrativa y a ver cómo recogemos el dinero de los gobiernos. Aquí han venido a denunciar municipios que deben cuota obrero patronal. Entonces, señor Dinomón, el real que sea que haya que recuperar en bien del IBM, hágalo. No solamente piense, porque esa es la opinión que tiene la gente. Y hay muchos pensionados jubilados que se están preparando porque ni siquiera quieren que Dinomón llegue a la posición. Entonces, yo digo, esa no es lo correcto. Si el presidente lo designó, el que cargue, como dice uno, su mulele. Pero nosotros estamos para cuando guste conversar, porque usted no puede irse directo a las paramétricas, porque entonces
el país tuviera un problema grande. Don Guillermo Cortiz, del movimiento Mundo de Jubilados y Pensionados, esta mañana con nosotros analizando la designación de Dino Moon y bueno, y las posibles salidas a la crisis de la Caja del Seguro Social. Joanny, ¿hay más que compartir?